¿Es complicado leerlo, tener una lectura positiva, Juan Cesoni, de este asunto? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pobres declaraciones del intendente, diría yo. Y la verdad que complicado desde la perspectiva de ellos, quizás no, porque para ellos puede generar expectativa el hecho de sacarle 100.000, 65.000 millones de pesos a las provincias para poder pagar los compromisos de deuda que han asumido a lo largo de los últimos año y medio, dos. Entonces, creo que a él lo puede llegar a poner contento, o a la gestión que él acompaña a nivel nacional. Para los santafesinos es ruinoso, es verdaderamente una carga muy importante. Estamos hablando de cerca de 25 millones de pesos que el equipo de José tendrá que ver cómo hace para reemplazar. El mismo equipo que hace 2 meses está viendo cómo hace para pagar 30 millones de pesos de luz, que todavía no saben cómo hacerlo. El mismo equipo que decidió que iba a eliminar la CAP y que ahora iba a afrontar con fondos propios. Bueno, ese equipo hoy tiene que ver cómo rápidamente resuelve de dónde saca 25 millones de pesos de acá a fin de año para que no se le paren obras importantes en la ciudad de Santa Fe. Entonces me parece que no hay mucho para festejar. Y además, poco vergonzoso el discurso, porque un intendente que habla, que vincula el déficit fiscal con la corrupción, el gobierno actual nacional tiene el déficit fiscal más grande de la historia de nuestro país. Nosotros podríamos decir que es el gobierno más corrupto de la historia de nuestro país, por ese criterio. El gobierno municipal tiene el déficit más grande de la historia de la ciudad. Podríamos decir que el de José, el gobierno más corrupto de la historia de la ciudad, tan solo por eso. Me parece que es bastante pobre el discurso del intendente. Y lo que no puede explicar de ninguna manera, y yo no sé cómo se atreve a plantearlo, es que el pacto fiscal le va a traer más recursos a los santafesinos, cuando claramente basta una lectura por arribita nomás del texto del pacto fiscal para darse cuenta que no solamente viene un recorte nacional, sino que además le piden a la provincia que reduzca carga impositiva, que resigne recursos, y los municipios que ya están resignando recursos. Entonces me parece que el panorama es bastante complejo para un intendente que todavía no arregló la paritaria municipal, por ejemplo. Entonces, creo que el escenario de acá a fin de año puede ser complicado. Juan Cesoni trabajó con su equipo en el Consejo Municipal. Roberto, nuestro director, nos va a acompañar con las imágenes. Lo trabajó con gráficos y nos va a explicar, en un rato nada más, cuando podamos verlo, la evolución. Ahí está, muchas gracias, Roberto. Roberto Menotti, muchas gracias a nuestro director. Fondo Federal Solidario, ¿cómo se lee este gráfico, Juan? El fondo se crea en el 2009 y a partir de allí las barras verdes que se ven son los montos que la Nación transfiere automáticamente a la provincia de Santa Fe. Las barras azules son el total de las transferencias en concepto de capital, es decir, se van a destinar para obra en términos general, que la Nación le destina a la provincia. Entonces, en la comparación entre la barra azul y la barra verde, lo que vemos es qué tan importante es el fondo sojero, como se lo llama, para la provincia de Santa Fe. Además se ve cómo evoluciona crecientemente el gráfico, es decir, cómo año a año se va incrementando el monto que la provincia le envía a que la Nación, le envía a la provincia de Santa Fe. Se ve ahí que en pesos, este es un gráfico que está hecho en pesos corrientes, como se dice técnicamente, en el año 2017 se produce la máxima transferencia. No hay que perder de vista que en el camino hubo devaluaciones, ¿sí? Esa línea roja que 2014, se ve, por ejemplo, ¿no? 2014, 2015, claro. 2015 particularmente, y bueno, la de este año. Ni hablar, sí. Esa línea roja que se ve es la incidencia, hay que verla en el eje derecho, o sea, a la derecha de la pantalla que están los porcentajes, es la incidencia que tiene el Fondo Sojero o el Fondo Federal Solidario sobre la totalidad de las transferencias de capital. Es decir, es muy importante, cercana al 80% hasta el año 2017, y ahora con las previsiones de la derogación del decreto, esa incidencia se caería, lo cual implica que el impacto va a ser altísimo en las arcas de la provincia. En el gráfico siguiente, si se puede ver... Sí, vamos a cambiar de gráfico. Lo que nosotros hacemos es dolarizar esta cuenta, es decir, ver cómo en dólares del año que se contabiliza... Ahí lo estamos viendo, Juan. Exacto. Eso nos permite ver que en el año 2014 es cuando ocurre la mayor transferencia de recursos en dólares desde la Nación a la provincia, en dólares a valor de principio de ese año, ¿no? Claro. De principio del 2012, 2013, 2014. Sí, exactamente. Entonces,
Eso muestra cómo claramente también se ha incrementado en dólares la coparticipación del Fondo Solidario a la provincia de Santa Fe. ¿Qué quiere decir? Que ha aumentado la producción, quiere decir que han aumentado los precios internacionales, quiere decir que se recaudaba mucho en concepto de retenciones a las oleaginosas. A partir del 2014 se produce una devaluación en el año 2015, entonces eso, si bien en pesos en el gráfico anterior se veía que seguía subiendo, en dólares se reduce un poco y así se ve cómo va cayendo hasta el 2018. ¿Por qué cae del 2015 en adelante? Por dos factores. Primero porque hay una devaluación acelerada, pero además porque se reduce notablemente la retención a los productos agrícolas. Entonces, al recaudarse menos, luego se coparticipa menos también. Es decir, Nación se viene retirando gradualmente de este mecanismo que era automáticamente transferirle dineros a las provincias. Provincia de Santa Fe, que no perdamos de vista, es una de las mayores productoras de oleaginosas y cereales de nuestro país. Por los puertos santafesinos sale el 60% de la producción de oleaginosas del país, y por las rutas de nuestra provincia circula la producción de las provincias del Chaco, de Santiago del Estero, de Córdoba, de Formosa, de Entre Ríos. Entonces, es mucha la infraestructura que pone la provincia de Santa Fe al servicio de las exportaciones. ¿Sí? Y esa infraestructura hay que mantenerla, por eso es muy importante para los santafesinos la coparticipación de una fracción de las retenciones en materia de exportaciones de quiero cambiarte de tema, pero quiero hacerte una pregunta sobre este tema que estamos charlando ahora. El Consejo Municipal se pronunció sobre este asunto. El Consejo Municipal se pronunció y también le pedimos al intendente, nos pronunciamos en rechazo como cuerpo, y le pedimos al intendente que realice gestiones ante el presidente, porque el intendente tiene que defender los recursos de la ciudad. El intendente, de la misma manera que el gobernador tiene que defender los recursos de la provincia, el intendente tiene que defender los recursos de la ciudad de Santa Fe. Yo quiero hacer una salvedad, porque a mí me puede decir, quien estudie los números como nos gusta hacer a nosotros, me pueden decir, sí, pero las transferencias al gobierno nacional en la ciudad se incrementaron. Sí, es cierto, se incrementaron. En los últimos 2 o 3 años fueron muy grandes, la inversión del gobierno nacional fue muy grande. Claramente fue muy grande porque hay una simpatía política, digo, pero bienvenido sea que se haya incrementado. Ahora, esa transferencia actual es discrecional. Si el presidente quiere te la da, si quiere te la quita. El próximo presidente, si quiere, te la saca y no te da más nada. La transferencia del Fondo Solidario era automática, se calcula por la coparticipación, por la ley de coparticipación. Entonces, si se recauda, se coparticipa. Es un recurso genuino de los santafesinos. Estuviste en el encuentro convocado por María Eugenia Bielsa hace 2 semanas, una semana y media, en Santa Fe. ¿Eso qué significa en cuanto a tu participación ahí? ¿Y qué significa la recorrida de Bielsa con distintos dirigentes del PJ, obviamente, en distintos lugares de la provincia? Empezando por vos, ¿estás abrevando en ese lugar? ¿Estás interesado en seguir la huella de María Eugenia Bielsa? Significa que como peronistas tenemos el enorme desafío de construir una plataforma de gobierno, un proyecto de provincia que enamore a los santafesinos, que le proponga a los santafesinos sus propios sueños. Y significa que hay una persona que es capaz de lograr eso, que es María Eugenia Bielsa. Y María Eugenia nos ha invitado a que la escuchemos, y nos ha invitado a escucharnos ella a nosotros. Entonces nos hemos reunido un grupo de compañeros, de militantes, como militantes, no como dirigentes. No fue Juan Cesoni concejal, fue Juan Cesoni el militante a decir qué es lo que piensa de esta provincia, cuáles son los problemas de esta provincia y qué es lo que piensa de esta ciudad. Y María Eugenia nos escuchó, tomó nota y se llevó de ahí el insumo básico para construir un programa de gestión que esté anclado en el deseo del santafesino. Y en eso estamos trabajando con María Eugenia. Es una mujer que fue vicegobernadora, porque esto pasó hace algunos años atrás, pero hay mucha gente que nos está viendo y tal vez, si hay algún joven viendo no sabe que fue vicegobernadora entre el 2003 y el 2007, que tiene un alto reconocimiento, una alta consideración positiva de la gente, aún hoy, después de tanto tiempo fuera de la política, que fue la candidata a diputada provincial más votada en el 2011, que renunció a su banca, que además tuvo la valentía
de denunciar a ciertos sectores del PJ que ella consideraba que estaban más cómodos siendo opositor de manera amable de la gestión socialista que oposición de verdad. Más allá del diagnóstico que María Eugenia Bielsa está recogiendo y elaborando en su recorrido en la provincia, ¿pensás que que todo esto culmina, este proceso culmina, se corona con la candidatura de ella? Estamos trabajando para que el peronismo tenga un proyecto potente y para que quien encabece ese proyecto sea María Eugenia Bielsa. Ella va a decidir eso cuando llegue el momento y nosotros, si ella lo decide positivamente, vamos a estar apoyándola. Vamos a trabajar por la unidad del peronismo, con ella adentro, sumando, aportando. Ojalá, por todo esto que vos dijiste, por los valores de María Eugenia, le toque ser a ella. Pero nosotros vamos a trabajar para que el peronismo tenga una oferta clara, contundente, amigable, renovada, y nos parece que María Eugenia Bielsa es la persona indicada. Ojalá yo desde mi humilde lugar y mis compañeros podamos serle útiles a ese proyecto de María Eugenia y del peronismo. Gracias, Juan, por la visita. Breve pausa, ya venimos.